Causas del origen de la Reforma Protestante. Uno de los mayores promotores de la Reforma Protestante fue Martín Lutero. Y el encuentro que tuvo con la palabra de Dios en la biblioteca de la universidad donde él asistía, encontró una Biblia y fue la primera vez que él tenía un encuentro con la palabra de Dios. Eh, Después encontró otra Biblia que estaba encadenada a un muro del convento y en cada momento que él tenía libre, pues aprovechaba para escudriñar la palabra y estudiarla lo más que podía. Martín Lutero tenía el deseo, ¿verdad?, de saberse perdonado por Dios. Y es por eso que procuraba por medio de sus obras, obtener el perdón y la paz. Él afirmaba que si había alguien que hubiera podido ir al cielo por sus obras monacales, no cabría duda que Lutero ya hubiese estado en el cielo. Y al ver el piadoso Taupix que Lutero tenía esta lucha interna, lo llevó a la palabra de Dios y también lo llevó a Jesús como el que perdona los pecados, es el que encontramos salvación. Posteriormente, Lutero fue ordenado sacerdote y también llamado a una cátedra de la Universidad de Wittenberg. Ahí se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras en el lenguaje original. La providencia de Dios lo llevó a hacer un viaje de visita a Roma. Emprendió el viaje a pie y se hospedaba en los conventos en que encontraba en el camino. Pero fue cuando llegó a Italia que quedó maravillado de la magnificencia y la riqueza y el lujo que se presentaban a su vista. Era todo lo contrario a lo que él había visto hasta ese momento. Las mansiones, la vestimenta, la riqueza, el lujo se miraba, ¿no? Se dejaba ver. Era muy contrastante con lo que él había vivido. Y entonces, en su llegada a Roma, él tenía la idea de que Roma era casi casi el cielo. Iba a encontrar ángeles prácticamente. Pero no fue así, fue todo lo contrario. Dice que por todas partes veía escenas que le llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación que hacía gala los prelados aún en el acto de la misa. Descubrió que llevaban una vida de disipación y lascivia. Encontraba libertinaje y corrupción en vez de santidad. Él mencionó en una ocasión, si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma. Y de este abismo salen todos los pecados. Qué triste situación la de Lutero. En algún momento, por decreto, expidió el Papa indulgencias a todo aquel que subiera de rodillas las escaleras de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado el Salvador al bajar del tribunal romano. Ellos decían que por obra de Dios se había cambiado de lugar. Y entonces ellos aseguraban que esa era la escalera por donde había bajado el Salvador. Un día, mientras Lutero subía devotamente aquellas gradas, recordó de pronto estas palabras que como trono repercutían en su corazón. El justo vivirá por la fe. Romanos 1:7. Se puso de pie inmediatamente y se fue de aquel lugar. Él notó que no era así, no es así lo que estaba pidiendo Dios.
sino que entendió que el justo por la fe vivirá. Se necesitaba de la fe en el Hijo de Dios. Texel, un vendedor de indulgencias, llegó a la zona donde estaba Lutero y estaba vendiendo los certificados, y él decía que este certificado alcanzaba incluso a aquellos familiares que ya habían muerto. Así que la gente, como no tenía el conocimiento de la palabra de Dios, como no tenía la palabra de Dios en sus manos, creía todo lo que les decían. Y lógicamente algunos aceptaban estas indulgencias, pero desafortunadamente no había cambio en su carácter. Entonces, cuando llegaron con Lutero, con estos certificados, Lutero no se los aceptó, y entonces ellos reclamaron, ¿no? Reclamaron su dinero. Y Lutero dijo que no los iba a absolver de su pecado, a menos que se arrepintieran sinceramente. Esto lógicamente trajo el enojo de Texel, quien en su enojo pronunció que el Papa dio la orden de quemar a los herejes que osaran levantarse contra sus santísimas indulgencias. Imagínense el temor que debieron haber sentido aquellas personas. El temor de que sus casas fueran destruidas, quemadas juntamente con ellos. Y muchos accedieron y siguieron con las indulgencias, pero otros tantos confiaron en Lutero. En ese entonces la iglesia era dueña de muchas reliquias que se exhibían al pueblo en ciertos días festivos muy importantes, donde llegaba mucha gente a visitar y ver estas reliquias. Entonces Lutero aprovechó esta oportunidad para pegar en la puerta de la iglesia las 95 proposiciones o 95 tesis, mejor conocidas, en contra de la doctrina de las indulgencias. En ellas, pues, lógicamente, encontraba que no era necesario el pago de indulgencias, que Dios no había pedido eso. Lógicamente, como era de esperarse, esto despertó las más grandes recelos de las autoridades papales. Lutero fue llamado a Roma para comparecer ante el cargo de herejía, pero sabía precisamente que si iba a ese lugar, seguramente iba a morir o lo iban a matar. Por lo que varios amigos le aconsejaron que fuera mejor su juicio en Alemania, un lugar aparentemente más neutral. Ahora, ellos se le acercaron a Lutero con una apariencia de piedad y quisieron, aparentemente por esta sinceridad, ¿sí?, que Lutero reconociera o que se retractara de lo que él había escrito y hecho literalmente, porque ya el pueblo estaba en contra de o más bien en contra de la iglesia romana. Así que fue que el Papa León X le condenó y le excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente en el año 1520. Y también el nuevo emperador Carlos V le declaró proscrito tras escuchar sus razones en la dieta a Worms en 1521. Entre las cosas importantes que hizo Lutero, y aparte de las 95 tesis, perdón, o proposiciones en contra de las indulgencias, eh, Lutero tradujo la Biblia al alemán. Lutero comprendía bien que el pueblo necesitaba estudiar la palabra de Dios, que todo ahí se encontraba, que si habíamos de seguir a alguien era a Dios y a su palabra,
que si debíamos regirnos por algo, no eran por imposiciones humanas, sino por la palabra y la voluntad de Dios. Así que tradujo la Biblia al alemán. Y así muchos pudieron conocer de la palabra de Dios, y en este caso el Nuevo Testamento, perdón, que fue lo que tradujo Lutero. Deberíamos reflexionar en la importancia que tiene la Reforma Protestante para nosotros. Deberíamos valorar el sacrificio, la decisión, el, 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 el hecho de que Lutero haya enfrentado a la iglesia romana, católica romana, pues nos invita a que nosotros también seamos fieles con Dios y a su palabra. Hoy tenemos la libertad de escudriñarla, de leerla, y ojalá que podamos nosotros ser buenos discípulos de nuestro Dios al escuchar y meditar en su palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar en esta ocasión del cristianismo en Latinoamérica. El cristianismo en Latinoamérica llega a través de Cristóbal Colón con la conquista. Recordemos que él llega primeramente a Cuba y regresa a su lugar de origen llevando el informe de que había encontrado gente, ¿no? A los que ellos llamaron indios. En su segundo viaje a Latinoamérica, ya viene con él algunos sacerdotes católicos con el propósito de evangelizar esta zona. Lamentablemente lo hicieron a través de la fuerza y quien no cooperaba pues o lo sacrificaban o se convertían en esclavos o incluso abusaban de las mujeres. Entonces era un asunto de causar temor entre los indios, como ellos le llaman, ¿sí? Para que pudieran ellos ceder a esta forma de evangelizar en su primera instancia. Lógicamente, con estos viajes también viene gente protestante, ¿no? Más o menos entre las fechas de 1517, que justamente fue el año en que Lutero pegó las 95 tesis, llegan gente aquí a través de estos viajes aparentemente misioneros, ¿sí? Que cuando llegan a Latinoamérica, pues llegan primeramente los calvinistas, ¿sí? Lógicamente, teniendo en cuenta que quien dominaba en ese entonces pues era la Iglesia Católica. Entonces no era fácil poder predicar el Evangelio libremente. Así que ellos se reunían en casas, se reunían en los bosques para poder predicar a los indios en esa ocasión. Ahora, la contrarreforma católica en América es en un principio la Iglesia Católica que traslada a América la Inquisición y las contrarreformas para mitigar el crecimiento protestante en América. Es lo que les comentaba, ¿no? Era esta lucha de poderes de alguna manera. Luego la Iglesia Católica asume el rol menos agresivo, ordenando a sacerdotes locales que contrarrestan la influencia de ministros protestantes, ¿no? Había esta lucha interna. Ahora, en la diversificación y multiplicación de denominaciones cristianas en los siglos XVIII y XIX. Ya con este antecedente, en estos siglos XVIII y XIX, pues empiezan a llegar
a Latinoamérica, pues luteranos, calvinistas y los anglicanos, y se fueron dividiendo. Y fueron los del calvinismo que se dividen en dos ramas, que son los puritanos, que son más conservadores, y los independientes, que son más liberales en conceptos. Y pues todo esto influye en la manera de creer ahora como la percibimos, ¿no? Vienen los pentecostales, vienen los testigos de Jehová, que todos ellos tienen su origen precisamente en estas corrientes, como los calvinistas, los anglicanos, y así es como se van fundamentando las creencias o el crecimiento de denominaciones en Latinoamérica. Pero todo comenzó precisamente con la conquista de Colón y con el propósito de querer evangelizar esta zona. Desafortunadamente fue a la fuerza como ellos querían hacerlo, ¿sí? Gracias a Dios que ahora podemos y tenemos la libertad de poder ejercer nuestra creencia en Dios de diferentes maneras. Lógicamente, cada una de ellas debe estar sustentada en la palabra de Dios y esa es la invitación que que les quiero hacer en esta tarde. Así que espero que les pueda servir este video. Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a hablar del cristianismo y el ecumenismo. Y cuando hablamos de ecumenismo, es la idea central es unir a todas las iglesias en un solo pensamiento, en una sola doctrina. Esta surge como división de la Iglesia Católica con la Reforma Protestante. De la Reforma Protestante o de los protestantes salieron diferentes corrientes de pensamiento. Y todas estas estaban entre sí divididas precisamente por sus ideologías, pensamientos, creencias, doctrinas. Y era muy complicado. Ahora, la Primera Guerra Mundial, la tendencia de la Iglesia fue considerar el conflicto como una guerra santa para Dios. Y aprovechándose de esta situación, empezaron a vender bonos de guerra y garantizarles el cielo a los muertos en batalla. ¿Quién no quería que sus familiares que fueron a batalla ganaran el cielo, pese a que tuvieron que matar y asesinar? Todos querían que sus familiares estuvieran en el cielo. Ahora, en los siglos XIX, XX, ¿sí? Las diferentes denominaciones nuevamente notan cierta necesidad, ¿sí? Y buscan la unidad para así beneficiar a la sociedad. Es decir, ellos notan que como iglesia tienen que cumplir con la misión, con el propósito que Dios tiene de atender las necesidades de los pobres, de la gente, y buscan a través de la beneficencia buscar esta unidad. Ahora, en los Estados Unidos, donde se mezclaban inmigrantes de varios países, en donde, por tanto, los presbiterianos, metodistas, bautistas y episcopales vivían en constante contacto. Ahora, aunque tenían estas necesidades en mente como unidad, pues no fue posible. Ahora, en Europa fue más lento el ecumenismo, pero también tenían en común ciertas ideas, como la erradicación de la esclavitud y la beneficencia, entre otras. Vuelve a lo mismo, se ve una necesidad y se quiere buscar la unidad para satisfacer estas necesidades. Ahora, lo que verdaderamente dio el ímpetu al movimiento ecuménico fue el movimiento misionero ahí en Europa. Muchas de las sociedades que se fundaron en Europa y los Estados Unidos
con el propósito de alcanzar a las naciones que no habían oído el mensaje del cristianismo, incluía miembros de diversas denominaciones. Ejemplo, por ejemplo, es el notabilísimo de este fueron las de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera y la Sociedad Bíblica Americana, principales promotores de la distribución de la Biblia y fuertes aliadas de los misioneros que se dedicaban a traducir las escrituras a diversos idiomas. Nuevamente, se ubica una necesidad y se busca a través de la unidad lograr suplir esta necesidad. Ahora, ¿dónde radica el problema del ecumenismo? En el asunto doctrinal. Porque la Iglesia católica busca la unidad, sí, busca la unidad, pero también busca un mismo pensamiento, un mismo pensamiento. Y este mismo pensamiento va contrario en sí a la voluntad de Dios. Por eso debemos tener cuidado cuando se llama a la unidad. No está mal que como iglesia busquemos atender ciertas necesidades, pero eso no implica que también pasemos por alto ciertas doctrinas que sí hacen la diferencia al final de los tiempos. Yo te invito a que profundices, que busques un poquito más qué es lo que busca el ecumenismo y que ojalá puedas tomar sabias decisiones. Buenas tardes. A manera de conclusión del trabajo que se realizó en estas tres etapas, me gustaría concluir de la siguiente manera. Dios tiene el control de la historia. Dios cumple sus propósitos y escoge y utiliza instrumentos, como en el caso de Martín Lutero, que fue el gran reformador, el que se atrevió a hacer o marcar la diferencia respecto a la palabra de Dios. La Iglesia Católica tenía en ese entonces en sus manos la Biblia, pero ellos preferían mantenerla oculta para así lograr sus objetivos. Ellos sabían perfectamente que eh, el hecho de que ignoraran la palabra de Dios hacía que la gente de aquel entonces creyera en todo lo que la Iglesia católica hacía. Entonces, justamente yo creo que ahora no es la diferencia. Hay muchos cristianos sinceros dentro de la Iglesia Católica, pero desafortunadamente no estudian la palabra de Dios y entonces se limitan a lo que se les enseña o se les da en la iglesia, en la misa. Lutero, al estudiar la palabra, pudo encontrarse con la esencia del mensaje de salvación. Y no solamente al encontrarse, sino que también defenderla, defender su posición, defender la palabra de Dios, defender sus principios, defender lo que Dios había establecido para su iglesia. Eh, Desafortunadamente, los intereses de la iglesia eran otros y por lo tanto persiguieron a Lutero. Pero Dios protegió a Lutero
para que cumpliera su misión. Y lo hizo. Hoy tenemos en algunos lugares del mundo la libertad de abrir la palabra de Dios, de estudiarla, de profundizar en ella, de investigar. Y deberíamos estudiarla regularmente, encontrar en ella la voluntad de Dios para nosotros. Hoy en día hay muchas denominaciones eh, con diferentes corrientes de pensamiento. Cada una de ellas tiene como principio la gracia, o creen en la gracia que en su momento Lutero predicaba. Pero también encontramos en la palabra de Dios la importancia de la obediencia, ¿no? La gracia de Dios es importante, claro que sí, porque necesitamos el perdón, la misericordia, porque somos pecadores y eso Lutero lo sabía perfectamente. Yo soy el primero, decía él, de los pecadores. Pero también Dios quiere que nosotros obedezcamos. Y es justamente aquí donde se marca la diferencia con respecto a la unidad de la iglesia, con respecto al ecumenismo. La unidad no está mal. Dios quiere que seamos una iglesia unida, universal. Pero cuando la unidad también requiere que creamos en las mismas pensamientos, en las mismas doctrinas. Y es ahí donde nosotros, como iglesia adventista, marcamos una diferencia. Nosotros como iglesia creemos que el sábado es algo que hace diferente a los hijos de Dios. Es algo que marca la diferencia aún en los tiempos finales. La palabra de Dios allí en Primera de Juan nos dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. En Éxodo también nos recuerda que el sábado es la distinción entre los hijos de Dios, entre los verdaderos hijos de Dios. Necesitamos profundizar. Al final de los tiempos habrá dos grupos. Los que tienen el testimonio de Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y tienen el testimonio de Jesús. Y también habrá aquellos que van a perseguir a la iglesia, que van a perseguir, que van a hacer guerra contra los hijos de Dios y contra Dios mismo. En la actualidad está el enemigo de Dios y Dios mismo peleando también esta gran batalla espiritual, esta batalla cósmica como la conocemos. Por lo tanto, no puede haber unidad en la discrepancia de doctrinas. Yo quiero invitarles para que nos mantengamos firmes, nos mantengamos del lado de la palabra de Dios, que seamos escudriñadores, que aprovechemos el tiempo, que disfrutemos de la relación, de la libertad que hoy tenemos de mantener una comunión con Dios. A Daniel se le juzgó en su momento, al profeta Daniel se le juzgó en su momento por orar a Dios y Dios lo mantuvo íntegro. Dios lo mantuvo, lo cuidó
de los leones, ahí en el foso de los leones. Y una vez más, Dios salió victorioso por la fidelidad de Daniel. Mis apreciados hermanos, amigos que nos ven o que verán este video, yo les invito a que se mantengan fieles a Dios, a que escudriñen la palabra de Dios, a que no solamente sean oidores, sino que también sean hacedores de la palabra de Dios. Ese es mi deseo. Que Dios te bendiga.